¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de Balas sin coraza, un libro escrito por María Monroy y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un poemario muy especial. Bueno, es un poemario que también va a tener algunos pasajes, entre comillas, de prosa, ¿vale? Con unos microrelatos muy chulos. Pero bueno, que al final, más o menos, como todos son de la misma temática, ¿vale? Que es algo que quería destacaros casi desde el principio de la obra. Bueno, creo que está guay, ¿no? A mí, personalmente, claro, yo no soy un súper amante de la poesía porque tampoco la entiendo demasiado, ¿no? No la he estudiado y, bueno, a veces, si eres neófito sobre todo en el tema de la poesía, bueno, cuesta interpretar y cuesta coger la rima. ¿Y qué pasa, no? Cuando me encuentro poemas o poemarios, o cuando me encuentro libros de poesía o poemarios que también tienen relatos o microrelatos, pequeñas prosas, que, bueno, que en cierto modo también tienen su rima o su lenguaje un poquito diferente, que tienen juegos de palabras. Eso a mí personalmente me gusta muchísimo, disfruto mucho con este tipo de escritura, cuando me encuentro ante un texto elaborado de verdad, ¿no? Elaborado en el sentido de que cada palabra cuenta, cada coma tiene un sentido, cada palabra puede tener un doble significado o puede tener una interpretación distinta. Todo eso me parece súper divertido de leer, ¿no? En cierto modo. Aunque, bueno, en este caso estamos ante un libro que habla sobre un poquito el desamor y el aprender a quererse a uno mismo. Lo que os digo es que a mí me parece divertido, interesante, ese reto a la hora de leer, ¿no? Encontrarme textos que se salgan de la norma y que a mí como lector me hagan, no sé, pensar, ¿no? Y me supongan en cierto modo también un reto. En ese reto es donde yo veo ese juego, esa diversión, que como lector, ¿no? Pues así, a mí personalmente me gusta muchísimo. Bueno, a ver, el problema con los poemarios es que, como os digo, pues eso, no soy un experto, ¿no? Y no me voy a poner aquí a analizar si están bien o mal escritos los poemas. Ya os digo, a mí, como persona neófita en el tema de la poesía, os digo, os resalto todas estas cosas que os estoy diciendo de la obra. Cosas que, como una persona que se adentra en unas poesías, ¿no? En unos escritos con mucho sentimiento, que están pensados, que tienen rimas, que van por aquí y acaban por otro lado. No sé, ya os digo, me ha parecido pues un libro muy interesante, sobre todo porque se nota muchísimo que todo está escrito, ¿cómo os digo? Como con ese rayo, ¿no? Con esa fuerza de una persona que ya os digo, se nota mucho, que bueno, que está plasmando sus sentimientos en cada palabra, ¿no? En cada letra, podríamos decir. Entonces, toda esa fuerza, toda esa energía está aquí plasmada y se nota perfectamente, y todo de lo que nos habla la autora en este caso, pues se palpa, ¿vale? Es decir, está brotando, ¿vale? Y es muy, muy guay cuando te encuentras libros de este tipo, más allá de si realmente, pues como es mi caso, entiendes o tienes la técnica, conoces las rimas de todo, ¿no? Pues no, yo no conozco todo esto y aún así disfruto leyendo cada una de las poesías y mini relatos que la autora pues ha escrito. El libro, ya os digo, está repleto de reflexiones, repleto de pensamientos, repleto de ideas, repleto de cosas que son muy del ser humano, que son de todos. Cada uno vamos a entender el libro de una manera, es decir, el libro está escrito por la autora
con sus historias, con sus ideas, con sus pensamientos, pero yo cuando los leo a mí, o sea, me los llevo a mí, ¿no? Los leo a mi manera, los entiendo desde mi punto de vista. Y todo esto creo que, por ejemplo, en una novela no se puede hacer, no se puede conseguir, porque en la novela nos vamos a tener que ir a un lugar, ¿no? Los autores que escriben novelas nos llevan hacia lugares o hacia puntos, ¿no? Y nuestras lecturas van muy dirigidas. Pero en este tipo de libros, ya os digo, y aquí y en Balas sin coraza concretamente, se nota que entre comillas, la escritura es mucho más libre. ¿Por qué? Porque la autora lo que nos está contando son sus pensamientos, reflexiones, vivencias, ¿no? Y todo eso no está encorsetado. Es muy libre. Es muy abierto y de verdad que se disfrutan muchísimo este tipo de lecturas. Y es más, si no estáis acostumbrados o no soléis leer libros de poesía, poemarios o, bueno, microrrelatos, ¿no? O así prosas cortitas, un poco diferentes, pues yo os animaría a que, primero de todo, os hagáis con Balas sin coraza y que ya después pues intentéis investigar un poquito por vuestra cuenta, ¿no? También este tipo de libros en concreto de los que os hablo. Ya os digo que en Balas sin coraza tenéis un ejemplo muy bueno de todo este mundo literario, quizá, pues esto, ¿no? También más artístico quizá, ¿no? Más, eso, libre, no sé. Creo que este tipo de libros valen mucho la pena y a veces, como lectores, pues vamos al ABC, ¿no? La novela negra, la novela histórica y la novela de aventuras no sé qué, ¿no? Hay muchas más cosas muy interesantes. Y bueno, aquí tenemos un claro ejemplo. Pues nada, hasta aquí la videoreseña de hoy. Espero que os haya gustado. Un libro muy interesante, muy apasionante, lleno de reflexiones y que, bueno, os recomiendo que os hagáis con él. Pues nada, ahora sí, sin más, me despido y nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo. Así que, hasta luego.